Isaías es uno de los profetas más destacados de la Biblia, conocido por sus visiones asombrosas y poderosos mensajes de esperanza y juicio. Llamado por Dios en un tiempo de gran agitación en Israel, Isaías proclamó la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un Mesías venidero. En este recorrido por su vida y profecías, desde su llamado en el templo hasta sus revelaciones sobre el futuro de Israel, descubrimos cómo sus palabras siguen resonando hoy, ofreciendo consuelo y desafío a quienes buscan a Dios. Durante el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Este periodo estuvo marcado por una gran agitación política y social, con amenazas de poderosos imperios como Asiria. La idolatría, la injusticia social y la corrupción dominaban la sociedad, mientras los líderes y el pueblo se alejaban de los caminos de Dios, provocando su descontento. En este contexto, Isaías fue llamado por Dios para ser su profeta durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El nombre Isaías, que significa Yahvé es salvación o Yahvé salva, refleja profundamente su mensaje profético, ya que Isaías reiteraba que la verdadera salvación de Israel solo podía provenir de Dios. A través de sus visiones, Isaías percibió la corrupción y la rebeldía de Israel. Dios, que había criado y engrandecido a su pueblo, se sentía dolido y desilusionado por su rebelión. Isaías recorría las calles de Jerusalén y veía la devastación, la tierra destruida, las ciudades quemadas y los campos devastados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad de Dios, se había convertido en una ciudad arrasada, como se describe en Isaías 1:7. Dios, a través de Isaías, comparaba a Israel con animales que, al menos, reconocían a sus amos, mientras que el pueblo de Israel había olvidado a su Dios. Con dolor, Isaías proclamaba, «Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad». Isaías 1:4. La condición de Jerusalén era alarmante, ya que las heridas y dolencias se extendían por todo el pueblo sin remedio ni sanación. Isaías 1:5-6. Isaías veía la ciudad como una Sodoma renovada, y aunque había juicio, también reconocía la misericordia de Dios, quien dejaba un remanente. Dios, por medio de Isaías, instaba a su pueblo a arrepentirse, a limpiar sus corazones y a aprender a hacer el bien. Lavados y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Isaías 1:16-17. Con un tono de esperanza, Isaías transmitió la promesa de perdón, condicionado al arrepentimiento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Isaías también habló del futuro glorioso de Israel, cuando el monte del templo sería exaltado y todas las naciones acudirían a él. Los pueblos dirían, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Isaías 2:3. En esa visión, Isaías imagina un tiempo de paz universal, donde las naciones convertirían sus espadas en arados y no aprenderían más la guerra. No obstante, también advertía sobre el juicio venidero, el día de Yahvé, que caería sobre todo lo soberbio y altivo. Isaías 2:12. A pesar de las advertencias de juicio, Isaías también profetizaba redención para un remanente fiel, un renuevo que traería belleza y gloria. Isaías 4:2. Dios purificaría a su pueblo, lavando las inmundicias de las hijas de Sión con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Isaías 4:4. Isaías ilustraba la desilusión de Dios con su pueblo a través de la parábola de la viña, que debía haber producido buen fruto pero, en cambio, dio uvas silvestres. Isaías 5:1-2. En sus profecías, Isaías anunciaba la venida de un ejército extranjero como castigo por la desobediencia de Israel, una invasión que vendría rápidamente, sin descanso. Isaías 5:26-27. Fue en el año en que murió el rey Usías cuando Isaías tuvo una visión transformadora, vio a Dios sentado en su trono, rodeado de serafines, y se sintió completamente indigno de estar en su presencia. Isaías 6:1-5. Sin embargo, uno de los serafines tocó sus labios con un carbón encendido, purificándole y limpiándole su pecado. Isaías 6:6-7. Ante esta purificación, Isaías se ofreció valientemente
fervientemente para llevar el mensaje de Dios, respondiendo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. En medio de las crisis políticas, cuando el rey Acaz de Judá enfrentaba amenazas militares, Isaías fue enviado por Dios para tranquilizar al rey y darle una señal de esperanza. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, una promesa de que Dios estaría con su pueblo, incluso en tiempos de juicio. Este relato de Isaías muestra cómo, a través de sus visiones y mensajes, se destaca la importancia del arrepentimiento, la santidad de Dios y la esperanza de redención, incluso en medio del juicio y la desobediencia del pueblo. Este pasaje de Isaías presenta una visión compleja y poderosa que abarca tanto la severidad del juicio divino como la promesa de restauración y esperanza para aquellos que se arrepientan y confíen en Dios. A lo largo de la obra profética, Isaías detalla el destino de varias naciones y ciudades, comenzando con Babilonia, Moab, Damasco, Egipto, Edom, Arabia y otros, a quienes Dios condena por su orgullo, soberbia, opresión y rechazo de su soberanía. Estos pueblos, que alguna vez fueron considerados poderosos y arrogantes, se ven finalmente humillados ante el juicio divino que se avecina, un juicio inevitable y devastador. Por ejemplo, Babilonia, símbolo de la opresión y la autosuficiencia humana, se enfrenta a la destrucción total. Isaías describe de manera poética cómo el rey de Babilonia, que alguna vez fue el opresor, será derribado, y se le representa en su caída como un lucero, hijo de la mañana, símbolo de su humillación ante el poder divino. Lo mismo ocurre con Moab, que en su soberbia y arrogancia también será destruido rápidamente. Isaías anuncia una destrucción abrupta, reflejando la vulnerabilidad de aquellos que, confiando en su propia fuerza, han ignorado a Dios. Lo mismo sucede con Damasco y Efraín, los cuales, al haber olvidado a su Dios y depender de alianzas humanas para su seguridad, también enfrentarán la devastación como consecuencia de su incredulidad. Isaías presenta esta idea del juicio divino como una constante, tanto en el ámbito de las naciones extranjeras como en el pueblo de Israel. En el caso de Jerusalén, la capital de Judá, se lamenta que, en lugar de buscar el arrepentimiento y la misericordia de Dios, el pueblo se entregue a placeres mundanos y a la desesperación, ignorando el llamado de Dios a la reflexión y al cambio. Isaías denuncia la indiferencia de los líderes de Jerusalén, quienes en lugar de humillarse ante Dios, prefieren vivir en la juerga y la necedad, lo que llevará a la ciudad a la ruina. Sin embargo, Isaías no solo se limita a hablar del juicio, también ofrece un mensaje esperanzador, especialmente para aquellos que busquen refugio en Dios. El profeta anuncia que a pesar de la dureza de los tiempos, habrá un futuro en el que la justicia y la paz prevalecerán. Esta promesa se encapsula en la figura del Mesías, un gobernante justo y sabio que traerá consigo un reinado de equidad y prosperidad. Isaías lo describe como un niño que nacerá para ser un líder excepcional, uno que será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este líder no solo traerá justicia, sino que también establecerá un gobierno que será marcado por la paz duradera, en el que la tierra se llenará de alegría y bienestar. El profeta también destaca que este futuro de restauración no solo se aplicará a Israel, sino a toda la humanidad. Aunque las naciones serán juzgadas y castigadas por su maldad, Isaías también predice un futuro en el que la tierra será redimida y restaurada. En un acto divino de misericordia, el pueblo que ha sido fiel a Dios experimentará una resurrección y renovación espiritual. Isaías utiliza la metáfora de la viña para describir cómo Dios cuidará a su pueblo, protegiéndolo y garantizando su prosperidad en tiempos venideros. Este cuidado divino se expresa en la promesa de que, cuando el pueblo de Dios se arrepienta y vuelva a Él, será restaurado a una tierra de abundancia y paz. Además, Isaías presenta una visión del futuro en la que la muerte será vencida y el sufrimiento humano se extinguirá. Dios, en su bondad, destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, es decir, el velo de tristeza, pecado y muerte que ha oscurecido la humanidad. En lugar de lamento y dolor, habrá gozo, y la tierra será llena de su gloria. La restauración de Israel será acompañada por una nueva realidad en la que el pueblo vivirá en paz y seguridad
bajo la protección de Dios, quien será su refugio eterno. Isaías enfatiza que esta restauración y salvación están al alcance de aquellos que confíen en Dios y se arrepientan de sus caminos. Reitera que las alianzas humanas, como las que Jerusalén intentó forjar con Egipto y otras naciones, son inútiles ante la amenaza de la destrucción y el juicio. Solo al confiar plenamente en el Señor, el pueblo experimentará una protección segura. La verdadera paz proviene de una relación de confianza con Dios, quien es la roca firme en tiempos de tribulación. Este llamado a la confianza y a la fe en Dios es central a lo largo de toda la obra de Isaías, subrayando que solo aquellos que se sometan a Él y reconozcan su soberanía recibirán su misericordia y salvación. En cuanto a las visiones de redención y restauración, Isaías también anticipa la resurrección de los muertos, un concepto que se desarrolla más adelante en la profecía, donde anuncia que aquellos que han muerto vivirán, y la tierra dará a luz a los muertos. Este mensaje de resurrección es un anticipo de la esperanza cristiana de la vida eterna, que se encuentra en las escrituras posteriores. El futuro glorioso que Isaías predice para Israel y la humanidad es entonces un futuro en el que, después del juicio, se dará paso a una nueva era de justicia, paz y prosperidad. Este futuro será marcado por el reinado de un gobernante justo, por la restauración de la tierra, por la redención de los exiliados y la unidad de todo el pueblo de Dios. Los fieles experimentarán una paz duradera y la presencia continua de Dios en sus vidas, mientras que aquellos que persistan en la rebelión y la incredulidad sufrirán el peso de su pecado. Isaías concluye con un llamado a la esperanza y la fe en la promesa de restauración, anunciando un tiempo en el que el desierto se alegrará y florecerá, y la tristeza se convertirá en gozo. De esta manera, el profeta combina una visión de juicio necesario con la esperanza de una redención que, finalmente, trae consigo la paz eterna. En última instancia, Isaías muestra que aunque la justicia de Dios es implacable, su misericordia y su plan de restauración son aún más grandes, ofreciendo a toda la humanidad una oportunidad de redención. En ese tiempo de angustia, cuando las fuerzas asirias amenazaban con destruir Jerusalén y Ezequías, el rey de Judá, se encontraba gravemente enfermo, la intervención divina fue esencial para asegurar su salvación y la de su pueblo. La historia relatada en el libro de Isaías muestra cómo, a través de la oración y el arrepentimiento, Ezequías encontró consuelo en Dios. En su grave enfermedad, Dios le dio una segunda oportunidad, añadiendo 15 años a su vida y prometiéndole la liberación de la amenaza asiria. Este milagro no solo fue una muestra del poder de Dios para sanar y restaurar, sino también un recordatorio de que, incluso en momentos de desesperación, la oración ferviente puede abrir el camino a la gracia divina. En medio de todo esto, el profeta Isaías tuvo un papel fundamental, guiando y revelando la voluntad de Dios a través de mensajes de esperanza, restauración y advertencia. La petición de Ezequías fue escuchada por el Señor, quien no solo sanó al rey, sino que también prometió la protección de Jerusalén. Para confirmar su palabra, Dios retrocedió la sombra del reloj de sol de Acaz como señal visible de que su promesa era firme. Este acto no solo reforzó la fe del pueblo, sino que también consolidó la confianza en que Dios es soberano y fiel a sus promesas, incluso ante los desafíos más grandes. Más tarde, cuando Ezequías recibió a los emisarios de Babilonia, una visita que parecía amigable y sincera, se desató otro giro profético, mostrando todos los tesoros de su reino a los babilonios sin considerar las consecuencias. El rey desveló la riqueza de Judá, lo que Isaías interpretó como un acto imprudente que finalmente conduciría a la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. A través de la palabra de Isaías, Dios profetizó que los babilonios se llevarían todo lo que Ezequías había mostrado, y que incluso los descendientes del rey serían llevados cautivos a Babilonia. Este episodio marcó un punto de no retorno en la historia de Israel, un recordatorio de que las decisiones de los líderes tienen consecuencias de largo alcance. Isaías, sin embargo, no dejó de ofrecer esperanza y consuelo, enfocándose en la futura restauración de Jerusalén y en las promesas de redención para el pueblo de Dios. A través de su mensaje, Isaías proclamó un futuro de luz y justicia, donde la misericordia de Dios sería el faro que guiaría a los israelitas hacia una nueva era de paz y bendición.
Isaías 40 comienza un giro crucial en el mensaje del profeta, donde el tono sombrío de las advertencias y juicios se transforma en palabras de consuelo y esperanza. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Yahvé, asegurando que el tiempo de castigo ya había terminado y que el pecado de Israel había sido perdonado. Este versículo invita al pueblo a confiar en la bondad de Dios, quien, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar y restaurar. A lo largo de los capítulos siguientes, Isaías remarca la inmensa grandeza de Dios, su inagotable poder y la fidelidad con la que cumple sus promesas, reafirmando que aquellos que esperan en él renovarán sus fuerzas. La promesa de restauración de Isaías no solo se limita a la liberación de Israel, sino que también extiende la salvación a las naciones. Dios, a través del siervo del Señor, traería justicia no solo para los israelitas, sino para toda la humanidad, iluminando a los gentiles y ofreciendo su salvación a todos los pueblos. El siervo de Dios, descrito en Isaías 42 y 49, es el portador de justicia y redención, y aunque sufrirá por los pecados de muchos, será el medio a través del cual las naciones experimentarán la salvación divina. En medio de esta visión de restauración, Isaías también presenta el juicio de Dios contra la idolatría y la opresión, y cómo las naciones que se oponen a su voluntad finalmente serán derrotadas. A lo largo de las profecías, el Señor continúa llamando a todos los pueblos a volverse a Él, proclamando que fuera de Él no hay salvación y que todos los ídolos son impotentes e inútiles frente a su poder. En un contraste dramático, Isaías subraya que Dios es el único redentor y que su soberanía es absoluta. A medida que el profeta profundiza en los capítulos finales de su libro, se hace aún más claro el propósito de la restauración. Jerusalén será transformada, no solo en un lugar de redención para Israel, sino en un centro de luz para todas las naciones. Isaías describe un futuro glorioso en el que Jerusalén será un faro de esperanza, donde la paz y la prosperidad reinarán para siempre. En Isaías 60, el profeta anuncia el amanecer de una nueva era, cuando las naciones se reunirán para adorar al único Dios verdadero, y Jerusalén será un lugar de justicia y alabanza. Este tema de la restauración se culmina en la visión de Isaías de un nuevo cielo y nueva tierra, una renovación completa de la creación donde el sufrimiento y la muerte serán eliminados, y Dios será todo en todos. Esta imagen de una creación renovada, descrita en Isaías 65 y 66, ofrece una esperanza eterna para todos aquellos que han confiado en su fidelidad. El reino de paz y prosperidad, donde Dios será adorado y glorificado, será la culminación de su plan de salvación. El libro de Isaías es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios, de la importancia de la fidelidad y el arrepentimiento, y de la esperanza inquebrantable que se encuentra en él. A través de las pruebas, las adversidades y las dificultades, el pueblo de Dios es llamado a confiar en su poder y en su promesa de restauración. Como Ezequías, que alzó su voz en oración y fue escuchado, todos aquellos que buscan refugio en Dios encontrarán consuelo, paz y fortaleza. En un mundo lleno de incertidumbre, Isaías nos recuerda que, al confiar en la justicia y el amor de Dios, podemos experimentar su salvación y su guía en cada paso del camino. Si esta reflexión tocó tu corazón y quieres seguir explorando cómo la fe puede transformar nuestra vida, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Juntos, descubriremos más historias de esperanza, fe y redención que nos inspiran a vivir con confianza y propósito. No olvides darle like y compartir este video con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza. Te espero en el próximo video. Dios te bendiga.